Yo recuerdo a Wilmar como un ser demasiado calmado, como la pausa, como el silencio y la contención. Yo recuerdo a Wilmar como un man muy creativo, pero que tenía unas ideas muy raras. Yo recuerdo a Wilmar como una persona que en sus inicios era muy introvertida y ahora poder ver lo lejos que ha llegado al punto de hoy día ser una persona muy inspiradora. Yo recuerdo a Wilmar como el hombre que siempre tiene comentarios ingeniosos. Era un día gris, un día tan gris como mi depresión. E iba yo caminando por un parque cuando de repente me encontré con una paloma y hubo una conexión. Nos miramos a los ojos y en ese momento pude sentir como mi depresión no aumentó ni disminuyó, simplemente como que se bloqueó. Y todo, por ese enorme, infinito vacío que tiene los ojos de las palomas. Era un día soleado, tan soleado como iba yo saliendo de mi casa con una paloma, ay no, y una conexión. Nos miramos a los ojos, pero no dio tiempo de nada porque en esas pasó una camioneta y ¡pua! Aplastó a aquella paloma y la dejó destripada sobre el pavimento. Sus tripas quedaron derramadas, incluso el corazón se le había despegado del cuerpo y estaba palpitando ahí sobre el concreto. Y metros más abajo, porque yo vivo en loma, estaba el resto de la paloma que aún seguía viva, aunque no tenía corazón, que me miraba porque la conexión no se había perdido y era como diciéndome: ayúdeme, haga algo por mí. En ese momento pude sentir como mi depresión volvió y se mantiene ahí. Era un día casual y yo iba caminando por una plaza y ustedes saben que en las plazas hay muchas personas, pero también hay muchas palomas y ahí había una y una conexión. Nos miramos a los ojos y de repente aquella paloma extiende sus alas como si fueran infinitas y de un solo impulso se levanta en el aire como si la gravedad no la afectara y en el cielo solamente se ve su silueta majestuosa que cubre la luz del sol y es impresionante. Y luego el golpe seco, el impacto en mi zapato. Efectivamente me había cagado. En ese momento pude comprender que las palomas generan en mí un montón de emociones y además son seres asquerosos. Era un día normal. Yo estaba en mi casa. En mi casa. Estaba en el balcón de mi casa apreciando la conmovedora aparición del carro de la basura. En mi casa, ahí, cuando de repente el inconfundible aleteo hubo una conexión. Nos miramos a los ojos y aquella paloma que se metió a la sala se robó todo en mi existencia. Se robó mi valor, mi dignidad y mi hogar. A partir de ese momento vago por las calles picando migajas, mirando a la gente con un vacío en mis ojos, esperando algún día el retorno de mi alma.
Sinceramente, por la anestesia, no es muy claro qué es real y qué no. Si los ojos están abiertos, ¿por qué no se puede oír? Se puede oír, pero ningún sonido es comprensible. Lo loco es encontrarse hablando al momento de adquirir por fin conciencia de estar. ¿O será que seguir con vida es la continuación de la vida? Un despertar en un punto en el que se retoma la vida. La muerte como eternos ciclos de continuación desde puntos variables de la vida. Quedar atrapado en una línea de vida que se niega a terminar hasta no experimentar todas las infinitas oportunidades. Despertar con vida a veces es complicado. Sobre todo si ya te despediste y tienes todas tus cuentas pendientes. Como decir adiós, pero no irse de la fiesta. Algo de expectativa, hay en eso otro que podría pasar. Igual, la recompensa desde ese día fue aprender a morir varias veces. Cuando tu vida se acaba y vuelve a empezar, y luego vuelve a empezar, y así, como un castillo de cartas que se cae cada tanto, los motivos, al menos, siempre son diferentes, y así es. Despertar, y que todo esté blanco, no es lo mismo a que todo esté negro. En lo oscuro, sabes que estás rodeado de todo aquello que impide el mínimo acceso de luz. Eso es estar en lo oscuro. La oscuridad se contamina fácil con cualquier vida, hasta el más útil. Pero lo blanco, lo blanco responde a estar perdido en la abundancia. Las fuentes del resplandor son inciertas. Puede ser que cause menos temor estar al acecho de lo que se esconde entre las sombras que de lo que es notable, pero se niega a la vista. Me toman la mano y me traen de nuevo la tierra. Me dicen que todos me viven. Me dejan solo un rato para que descanse. Y de a poco empiezan a cubrir a mí los dolores. No son muchos, pero la anestesia. Así es ahora. Ahora veo y escucho mejor. Y va mejorando a medida que reposo. Luego, puedo mover de nuevo y la vida sigue. Y así sucesivamente muchas veces más. Después de cada muerte, flotas boca arriba, con el agua cubriéndote la boca hasta que alguien te toma el agua. Algunas veces no tienes que chapotear. Lentamente cerró las puertas de aquel camión repartidor de alimentos. Caminó por uno de los lados del camión, arrastrando la escopeta en la mano. Ingresó a la cabina, dejó la escopeta, se recostó en la silla y se quitó la máscara. En el espejo pudo contemplar completamente toda su repugnancia. Las 3 personas causantes de su sufrimiento ya estaban muertas y era momento de aplicarse su propia medicina. Llevó el revólver a su boca y aló del gatillo. Tony tenía el machete y Robert tenía el hacha. Robert sabía que estaba en clara desventaja ya que un hacha es más difícil de manipular. Pero Tony no le dio oportunidad. El frío que se sentía ya era terrible. Empezó a mandar golpes, pero no iban a ninguna dirección. Robert los esquivó como pudo y luego con el mango del hacha le golpeó la cabeza a Tony y lo hizo caminar hacia atrás. Y el impacto seco, el golpe certero en la cabeza de Tony fue suficiente. Lo último que sintió Tony fue como sus sesos bajaban por su mejilla. Y luego cayó muerto. Y efectivamente, como se había prometido, las puertas de aquel camión se abrieron. El frío que entró con el frío que había dentro hicieron que Robert se bajara rápidamente del camión e intentara descubrir dónde estaba. Era de noche, parecía que todo era una montaña y habían unas luces lejanas. La persona que los había llevado ahí, los había llevado muy lejos, pero sin decir nada, sin preverlo. Por uno de los lados del camión salió una persona, un enmascarado, con una escopeta.
sin decir nada, le disparó a Robert en el estómago y ese cayó al piso. Con su último aliento le dijo al hombre: ¡tramposo! ¡Maldito tramposo! Así no eran las reglas. Esperando a que Robert se muriera, tomó el cadáver y lo metió adentro. Luego, cerró las puertas de aquel camión repartidor de alimentos. Ustedes tres van a participar de un juego el cual no admite apuestas. En el suelo hay un hacha, un machete y un cuchillo. El juego consiste en que van a tener que matarse entre sí, pero tienen que hacerlo rápido, porque voy a bajar la temperatura poco a poco, y si ustedes no se matan, los matará el frío. No hay nada más que decir, sino ¡buena suerte! Después de eso, la ventana que comunica la cabina del camión con el cuarto de refrigeración se cerró. Tony golpeó la ventana, pero no hubo respuesta. Alegó, gritó, pero no había forma, y la temperatura comenzó a bajar. Así que tomó el machete y el hacha. Le entregó el hacha a Robert y dijo: bueno, si hay que empezar por alguien, hay que empezar por este que está sentado aquí. Quítese. Tony y Robert se conocían perfectamente. Mientras tanto, Regis, que era el que estaba sentado ahí, era un completo desconocido para ellos. Ellos dos trabajaban juntos y habían despertado en ese cuarto de refrigeración de ese camión sin saber cómo habían terminado ahí. Le preguntaron a este, obvio, fue lo primero que hicieron, pero él, sentadito ahí sin decir nada, les dijo que era obvio que el que los había traído a ese lugar y los había encerrado los quería muertos. Pero ¿quién iba a meterse con Tony?, decía él. Y justo en esas, se abrió la ventana que comunica la cabina con el cuarto de refrigeración y una voz misteriosa les dijo: ustedes tres van a participar de un juego, el cual no admite apuestas. En la última habitación del hospital se escuchaban gritos cada noche. Decían que ese hombre estaba loco. Las enfermeras y los doctores no sabían quién era esa persona que lo había traído algunos meses atrás y lo había encerrado en el hospital como para que se muriera ahí. Sin embargo, el hombre, a pesar de las heridas, sobrevivió. Un día, el hombre escapó. Y cada minuto después de eso, se puso a planear su venganza. Primero el camión, luego las armas y luego atraparlos a ellos. Y fue lo que más le costó, porque eran tres. Pero poco a poco y uno a uno los fue tomando y finalmente los encerró en el camión. En ese momento supo que esta vez el destino de ellos tres estaba en sus manos. Uy, Tony, yo creo que esta vez sí te pasaste. Es que mira cómo estás. Está muy mal. Y así quieres que lo lleve al hospital. Es que no va a sobrevivir. Está bien, yo no voy a discutir, pero si tú lo dices, así se hace. Lentamente, aquel hombre fue sumergido en el tanque con ácido. ¿Sabes? Eres una rata de alcantarilla. Un gusano que merece ser pisoteado. Me da hasta risa verte ahí colgado, pareciendo una piñata. Y no temas. Aún no voy a mandarte al otro lado. Simplemente voy a hacer que me pagues por todo el dinero que me debes. Porque está claro que ya puedo olvidarme de recuperarlo. Es que es un chiste tonto. Y al que además tú te atreves a reírte de mis propias narices. Pero ¿quién crees que es Tony?
¿Qué va a celebrar todo eso? A mí el que me debe me paga. Es una piltra, una boñiga de vaca. Y como eres una mierda, no queda más que transformarte en eso. En una puta mierda. El hombre le gustaban las apuestas. Era lo que más le gustaba en la vida. Cada domingo se iba con su amigo Regis a los caballos. Apostaban todo lo que tenían y ese era su plan de amigos. Y él generalmente le iba bien. Algunas veces tenía unas deudas, otras veces no, pero generalmente le iba bien. Y Regis era un inteligente, un intelectual para las apuestas. Siempre sabía cuáles eran los números, los caballos, los datos, las estadísticas. Él era el mejor. Lástima que un día pues, a él se le ocurrió meterse con la novia de Regis. Sin embargo, pues fue una cosa de los tragos. No creo que se lo tomara tan personal. ¿Qué día? El hombre fue, como todos los domingos, a apostar. Y Regis, su amigo, que ese día lo miró un poco raro, le dijo, yo creo que puedes apostar por revólver plateado. ¿Revólver plateado? Una apuesta interesante y peligrosa, pero está bien, hágale, de una, vamos a hacerlo. Y apostó. ¿Cómo fue esa trágica situación de que Revólver Plateado, justamente disputando el primer lugar, dando la última vuelta, cae y se quiebra una pata? Tan terrible que tuvo que ser ejecutado en el lugar. Una lástima, porque él lo había apostado todo, estaba más endeudado que un berraco. Así que se fue directico a la casa de su amigo Regis a pedirle ayuda, pero Regis, mirándolo a través de la puerta, le dijo, pues vaya y búsquele ayuda a esa perra. Y le cerró. Estaba embalado, porque le debía una plata a un mafiosillo de por ahí que estaba dispuesto a prestarle a personas como él, un tal Tony. Él sabía que tenía que escapar, así que se fue hasta su casa, empacó todo lo que pudo en una maleta y ya cuando iba saliendo se encontró con Robert, el pelagatos de Tony. En ese momento supo que su destino estaba en sus manos. Bien. Como les decía, esto es un homenaje de mí para mí. Yo sé que algunas personas no me conocen, por lo tanto me voy a presentar muy rápidamente. Mi nombre es Wilmar Tobar. Me llamo Wilmar porque mi abuela le dijo a mi papá, que también se llama Wilmar, Wilmar, no quiero que tu hijo se llame Wilmar. Y me llamé Wilmar. Luego de eso se murió mi abuela. Entonces mi abuela me heredó el nombre y el trauma. Nací un viernes 13 de noviembre a las 3 de la tarde en un hospital de Itagüí. Ese día llovía, gritos se escuchaban provenientes de una habitación. Los presentes tuvieron que contemplar con horror el nacimiento de Wilma, una criatura especial. En ese momento pasaron por la ventana del hospital 3 palomas. Una paloma, otra paloma, curru, curru. La otra paloma le respondió curru, curru. Yo lo sé porque recuerdo ese tipo de detalles. A pesar de todo eso, mis padres me alcanzaron a coger cariño. Mi infancia fue complicada, solitario, tímido, callado, gordito, sin amigos. Mi refugio fueron las caricaturas y las películas, y nací con una condición, y es que si no han visto, tengo las cejas en punta. Cejas de diablo, me decían unos. Cejas de montaña, me decían otros. Los peores eran los tenderos. ¡Niño! Cierre la boca y diga que va a comprar. Los tenderos son crueles. De un niño gordito pasé a ser un adolescente, o yo siento que la adolescencia me adoleció más a mí que yo a él. Solitario, nunca besado, nunca amado, nunca usado. De mis padres heredé muchas cosas. De mi papá heredé estar presente, a pesar de estar borracho, pero estar presente. De mi mamá heredé que las cosas buenas no duran tanto, porque no hay nada más que yo extrañe en este momento que un abrazo de él. De mi hermano
heredé, bueno, no heredé nada. De mi hermano aprendí más bien que la nobleza no es sinónimo de plata. Y él es el vivo ejemplo, muy noble pero da la plata. Nada. Bueno, y luego pues llegó los 18 años y aparecí delante de la gente. Me hablaba así suavecito al oído y me decía, y luego, ya cuando menos lo pensé, ya la tenía en la boca. Es decir, mi voz. Una voz que me sirve para contar, una voz que me sirve para regalar historias. Y el día de hoy voy a regalar esta otra historia anónima porque está desarmaricada. Si no, no se las leería. Esta historia habla sobre el despecho y el desamor. ¿Hay alguna persona despechada puede ser enamorada el día de hoy? Pásase la puerta. Parce, la última vez que yo me sentí desenamorado, que sentí como ese despecho, fue hace algunos años ya. Pero cuando uno se siente enamorado, ustedes me darán la razón o no, es muy chimba, es como unas maripositas en el estómago y como que el corazón se siente todo chimba y que uno está así súper concentrado en esa persona. A mí me pasó que yo estaba súper enamorado de una persona que no me paraba bolas. Eso me pasa muchas veces en la vida, los no representa lo que ven. Muy sexy, ¿no? El caso es que esta mujer se me gustaba un montón, pero no me paraba bolas y eso, y un día se me ocurrió a mí invitarla a teatro. Y estábamos en teatro y estábamos ahí y yo la veía y se parecía como si las luces del teatro se apagaran. Era una cosa impresionante. Su belleza inigualable, así como cuando uno conversa antes de que la función comience. Sin embargo, yo todo bobo acá no me di cuenta de que la función ya había empezado, pero en el pasillo. Y es que justo el teatro entró su ex. El ex que no había superado. Y se miraron. Y fue una mirada tan impresionantemente linda que ni siquiera se las puedo describir. Fue una cosa que me rompió el corazón. Parce, después de eso, aquel hombre se acerca a ella y bueno, primero me saluda a mí como si saludara a un actor de reparto. Y luego la mira a ella como con una tensión y luego se dan un abrazo tan increíble, un abrazo tan fuerte que solamente dos personas que se aman, pero saben que su amor no puede ser, no pueden estar juntos. O sea, yo sentí como que todo el público se levantaba y comenzaba a aplaudirles a ellos. Mientras tanto yo ahí con... Era una cosa de locos y ya cuando la soltó, ya él se fue. Las luces del caso se prendieron otra vez y ella se quedó aquí mirándome y hablándome así normal. Y todo volvió a la normalidad. Es decir, la normalidad de yo sentirme solo a pesar de estar acompañado. Es que a veces la soledad se siente muy fuerte o se siente muy denso. Se siente como si estuviera en todas partes. Es como si la soledad yo la he sentido como si me acompañara, como si fuera una persona. Yo me he sentido en mi casa, en mi habitación, a altas horas de la noche, sentado con mi soledad al lado. Y yo he sentido como mi soledad a veces me habla. Y es una cosa bien curiosa, porque a medida que uno habla con su soledad, la soledad empieza a tomar manías de uno, empieza a hablar como uno, incluso empieza a sonar y a moverse como uno. Poco a poco la soledad, si uno la conoce bien, se vuelve tu mejor amigo. Y es normal que uno vaya caminando por ahí, por un parque, y vaya acompañado de su soledad, y la soledad te haga así con el codo y te diga, ah, mira a esa señora acompañada de su soledad. No la ve, sí, es verdad. Y uno empieza a criticar a todo el mundo, y uno está ahí solo, y va a tomarse café solo, y va a comer solo, y va a discoteca solo, y va a hacer todas las cosas que uno haría con personas, pero solo.
Y uno empieza a disfrutar la soledad hasta el día en el que aparece una ella. Una ella que te agarra y te embute con un montón de mariposas el estómago y te inyecta con algo que hace que te sientas todo chimba en el pecho. Y es como una huevonada en donde uno solamente tiene ojos para ella. Y uno está ahí embobado, embelesado, enamorado, como un estúpido, como un idiota. La gente enamorada aquí se van de acá. ¡Parce! ¡Qué horror! Esa sensación de estar enamorado, pero igual uno le gusta estar así. Y esta persona, digo, bueno, ya yo lo considero personal. La soledad estuvo ahí siempre, se empieza a arrinconar en uno de los rincones oscuros y telarañudos de tu habitación y te mira como listo. Mientras tanto uno aquí embobado, embelesado con todo ese calor, con todo ese cariño de esa persona, hasta que finalmente, como pasa siempre, esa persona se va. Uno queda solo otra vez, porque el amor se acaba. Ustedes no están enamorados. Siempre se acaba. Y uno tiene que volver a su habitación, esperando el reclamo de tu soledad, como sí, uno anticipándose. Pero descubres algo terrible. Y es que cuando ella se fue, se llevó tu soledad. Y en cambio, te dejó la de ella. Una soledad muy parecida a ella, que habla como ella, que tiene sus manías, que cuando uno está dormido, uno siente como que ella entró y voltea, y es su soledad. Y uno empieza a extrañarla todo el tiempo, y es esa soledad que le reclama a uno, que le dice que la busque, que por qué la deje ir, que por qué no solucionan las cosas. Es que es esa soledad que no entiende que las cosas ya no van a ser, que ya no van a funcionar. Ahora a uno le toca acostumbrarse a eso, estar con una soledad que no es de uno, a la soledad de ella. Le toca aprender a vivir con el mundo. Ustedes estarán preguntando. ¿Sí te vas a tomar el agua? ¿Para qué es esta vela? ¿Y para qué es? Los 4 elementos. Bueno, ahora sí. 9 de junio, día de San Pedro. Patrona de los celadores. Me lo trae inventando. Claro, de los celadores porque está en las puertas de eso. Es la verdad. Yo les decía que este show, pues esta obra, esta pequeña intervención más bien, este compartir con ustedes, este abrirme el pecho y compartir las historias, tenía un propósito y ser un homenaje de mí para mí. El año pasado yo pensé con esto que iba a morir. Luego me di cuenta de que hay cosas peores que morirse. Y espero... ¿Y qué le pasó? Ese es otro show. No. Lo que me pasó es que yo hice mucho drama y tranquilo. Lo que me pasa es que yo hice mucho drama con esto, pensando que lo peor que me podía pasar a mí como artista era quedarme sin voz. Y luego me di cuenta de que había cosas peores, como buscar casa, como el trabajo. Y bueno, pues mi mamá falleció el año pasado. Entonces, igual yo sé que ya está. Que si algo ella era en vida, era chismos. Entonces, todas esas risas y que estemos mencionándola, ella se iba a hacer presente. Y bueno,
tener la oportunidad de contar cuentos otra vez es bien particular. Entonces, este juego representa la vida, representa seguir contando, representa lo vulnerable, porque estoy cuidando la vida con ese apague, así mismo es la vida. El agua sí era para tomar, pero no sabía cómo justificarlo. Y bueno, ese homenaje termina acá. Les voy a contar el último. Aquel anciano estaba acostado en aquel parque, mirando la copa de los árboles, y de un momento a otro sintió como su vida se le escapó del pecho, como si fuera una brisa. Pero era chistoso porque no se sentía como que se estuviera muerto, porque podía ver su cuerpo afuera, y dijo, wow, me morí. Pero empezó a sentirse empezó a sentirse como las palabras, empezó a volar. Allí se había convertido en algo que le provocaba mucha felicidad. El hombre se había convertido en algo muy parecido a las palabras.